sobre la actividad referida a la entrevista al buen docente, que le pedimos que desgraben, que la comiencen a sistematizar. Y en función de que el tiempo va pasando más rápido que lo que nosotros habíamos previsto, vamos a redefinir la actividad referida a la entrevista y paso a compartir pantalla. Esto va a estar en el aula, obviamente. María, por favor, si me permitís compartir pantalla. Un segundito, Maite. Dale. No te puse como, sí. como cojos. Ahí está. Gracias, María, gracias. Bueno, fíjense. A ver, ahí se ve, ahí se está empezando a ver. Ahí está. Ustedes entonces hicieron la entrevista. Ahora les vamos a decir que sobre esa entrevista desgrabada, queremos que ustedes la lean con atención y reflexivamente las respuestas que fue dando el entrevistado, la entrevistada, y les pedimos que respondan el siguiente interrogante. ¿Cómo creen que el entrevistado o la entrevistada definiría las siguientes nociones didácticas? Aprendizaje, enseñanza, objetivos de aprendizaje, propósitos de la enseñanza, contenidos, estrategias didácticas y evaluación. Es como que ustedes, a partir de las respuestas y haciendo un ejercicio un poco de ponerse en la perspectiva de esa persona a la que entrevistaron, ¿qué pueden inferir? Es siempre una inferencia, siempre en potencial, ¿eh? ¿Cómo definiría? No sabemos si lo va a definir, pero a partir de lo que ustedes pueden integrar de lo que las respuestas que les han dado, a ver, bueno, cómo estas nociones podrían ser definidas por esa persona. Para eso necesitamos que ustedes lean la bibliografía y que en la respuesta que den como grupo citen al menos 2 autores consultados. La presentación es para el 21 de agosto, una extensión mínima de una página, sería 2 carillas, 1 carilla y media, y máximo 5 páginas. Esto es entonces lo que les vamos a pedir para el trabajo con la entrevista. ¿Se entendió? Va a Quiero estar hacer subida una pregunta. y azul. Maite, sería por ejemplo, en un Word, armamos como una tabla y vamos definiendo cada eje conforme la inferencia que... Azul puede o no ser una tabla, directamente ustedes en un Word redactan como un informe. Bueno, nosotros creemos que respecto de tal cosa, respecto a tal otra, y listo, buenas tardes, Silvina. Es así, es un ejercicio especialmente para que ustedes unan este corpus teórico que vamos desarrollando y el discurso de un docente que les está dando pautas de cómo fue su práctica, su buena práctica. En el mismo eje, entonces, vamos haciendo como un resumen de la pregunta con lo que aprendimos en teoría. ¿Sería así? Exactamente, así es, Azul. Sí. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, entonces, vamos a comenzar con la clase, cómo se configura, cómo entendemos una clase desde la didáctica. A los efectos, no sé si les han pedido, creo que sí, que tengan a mano sus relatos acerca del recuerdo de buenas clases. Bueno, yo voy a comenzar a compartir pantalla, entonces, vuelvo.
Hola, profe, perdón, antes de que avance, Sí, Brenda. le quiero hacer una consulta. Entonces, en el trabajo no hay que incluir la entrevista ni desgrabada ni en video, solamente responder eso. La entrevista desgrabada, sí, gracias por preguntar, sí, porque nosotros tenemos que tener alguna evidencia. Bien. No sé qué piensan mis colegas, solo la entrevista desgrabada, escrita, no hace falta el audio. ¿Qué les parece, Sí, profes? Maite, en el aula virtual aclaramos de que es la transcripción de la entrevista junto con este análisis que van a hacer de la entrevista. Las dos cosas tienen que subir. Gracias, Brenda, gracias, Mara. Bien, Disculpame, gracias. no escuché, Mara, discúlpame. La entrevista desgrabada, ¿y qué más? Y el análisis que explicó recién Maite, el análisis y la entrevista que tienen que hacer. Silvina entró tarde, ahí Silvina va a estar todo en el aula, es una pregunta que tienen que responder en relación con las respuestas del entrevistado. ¿Está? Silvina. No sé si está ahí Silvina. Sí, perdón, sí. Bueno, querida, bueno. A ver, entonces, vamos hacia lo que es configuración y análisis de la clase. Bueno, la clase es el escenario natural de la enseñanza. La clase es el encuentro social, pedagógico y epistemológico. Puede ser presencial o como estamos haciendo acá, virtual, o puede ser a través de materiales escritos. Como venimos hablando de la enseñanza, este proceso que se da durante la clase es compleja, no se puede analizar desde una sola dimensión, es impredecible, cambiante, eso hace que esas fluctuaciones, dinámicas, etcétera, hace que el pensamiento del docente es muy rico y complejo en esa reflexión en la acción que se da durante la clase. Para entender la construcción de una clase, tenemos que conocer las reglas, jugar el juego de la clase, nos dice Liliana Sanjurjo, y que requiere saberes específicos, el conocimiento de la disciplina, el conocimiento pedagógico, el conocimiento del contexto que nos da por resultado el conocimiento didáctico de la disciplina. Acá yo retomo una idea que ya la vengo desarrollando y que desde el aporte de las teorías de la cognición situada, creo que han hecho un aporte muy interesante para seguir desarrollando nociones típicas didácticas. Esta idea de que el conocimiento es inseparable de los contextos y actividades donde se desarrolla. La forma en que una persona aprende un conjunto concreto de conocimientos y habilidades. Y al mismo tiempo la situación en la que aprende esa persona se convierten en partes fundamentales de lo que se aprende. ¿Qué quiere decir esta frase bastante compleja de estos investigadores? Quiere decir que el conocimiento que se construye en la clase es la integración tanto del contenido como de la estrategia. El qué y el cómo se integran y producen el conocimiento. Por eso, no me voy a cansar de enfatizar que las decisiones metodológicas de la clase son muy importantes, porque depende del cómo enseño, es que el qué va a ser aprendido por los estudiantes. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? No es lo mismo aprender clases estandarizadas que siempre expone el profesor y después hacemos un ejercicio práctico, a clases en las que se parte, por ejemplo, de un problema, de un debate, clases que le exigen a los alumnos ponerse en el lugar de, clases que exigen argumentación, contraargumentación, clases en las que hay ejemplos concretos de la vida cotidiana.
No es lo mismo aprender de esa manera que aprender con estrategias descontextualizadas. Bueno, y llegados aquí, les pido si alguien quiere compartir su relato, para a partir de ese relato yo seguir explicando lo que ahora viene, lo que es la estructura didáctica de una clase. ¿Alguien se anima? Si no, los profes, yo les pedí que seleccionaran algún relato y lo leen, como ustedes quieran. ¿Nadie se anima a leer su relato? Liliana, dale, gracias. Bueno, a ver. Liliana, contá bien qué carrera, o sea, para darnos contexto, así nosotros podemos ubicarnos. Dale, profe, ¿usted me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Sí, gracias. Bueno, y gracias por participar, sí. Gracias. Bueno, yo soy profesora en lengua y literatura, y actualmente estoy cursando este trayecto de formación con una profesora que fue mi profesora, colega hoy, profesora antaño. Entonces yo relaté una clase típica de la profe Betiana, mi colega, mi profesora. La clase de filosofía de la educación que voy a relatar me encontró en el lugar de alumna de la profe con la que hoy comparto grupo en este trayecto de formación. Era usual que ella entre a la clase y luego de las formalidades habituales de las aulas de la formación superior, nos pregunte cómo estábamos y si habíamos leído el material. Pero voy a remitirme a la primera clase, porque aún guardo un recuerdo muy vívido de ese momento, y ella es el ejemplo de lo que se transformó en una clase típica de su práctica docente. La pregunta con que dio inicio la clase fue precisamente, ¿qué es la filosofía? Me di cuenta que tenía una idea bastante formada sobre a lo que hacía referencia esa ciencia, así que me aventuré a dar mi concepto sobre ella, que aunque incompleto se acercó a las conceptualizaciones más usuales. Pensé que la clase seguiría con la historia y la evolución de la filosofía, pero la profesora inició un camino distinto. Propuso diferentes actividades en las que a partir de un análisis cuidadoso se convirtieron en un ejercicio que problematizaba el pensamiento sobre varias cuestiones que preocupaban a la ciencia y atañan al ser humano. Cada una de sus clases tomó ese giro, a partir de los contenidos propios de la materia, nos permitió y enseñó que desde la reflexión filosófica podíamos entender y reconocer la peculiaridad del discurso filosófico, sus disposiciones fundamentales y las operaciones lógicas en las que se originan, y por sobre todas las cosas aprender juntos. Es muy linda tu descripción, muy bien, y me va a servir muchísimo, y qué suerte que está la protagonista. Ya le vamos a preguntar a ella. Muchas gracias, Liliana. ¿Otra persona que quiera compartir su relato? Vamos, sean valientes. Acá esto no es evaluar, esto es insumo para la clase. A ver, clase de matemática, de historia, de química, de física. Marlene, vos tenías una clase, me dijiste que era un relato interesante, si querés leerlo, porque el tiempo de la clase por Zoom es tirano. Había seleccionado dos, no sé si los autores quieren leer. A ver, decí quiénes son. Del grupo, a ver, de Daniel Mosquera, de matemáticas, y después de Reinaldo Blanco, puede ser. Me había gustado porque... Bueno, a ver, Daniel y Reinaldo, esperemos que estén. Son de diferentes grupos, pero me parecieron claritos los... A ver, Daniel y Reinaldo, o Reinaldo, ¿se animan a leer? Hola Marlene, ¿cómo estás? Hola Maite. Hola, Soy Javier, del ¿qué grupo tal? de Daniel Mosqueda
El Sí. profe ahora no está porque está en mesa de examen, pero ¿estoy yo? ¿Tenés el relato? No lo tengo a mano, pero si lo querés leer, no hay problema. Bueno, gracias Javier. Bueno, léelo Marlene. Marlene, porque si el profe está en mesa de examen no va a llegar. Bueno, Daniel Mosquera, entonces, matemática. bueno, a ver, voy a buscar acá. Ya lo tengo a mano. Bueno, leo. Relato de una clase típica. ¿Me escuchan bien? Sí. La primera parte de la asignatura Análisis Matemático 2 consistía en el desarrollo teórico. El profesor titular definía y escribía en el pizarrón los conceptos teóricos indispensables. A continuación, enunciaba y demostraba los teoremas y o propiedades que se derivaban de los objetos matemáticos definidos, siempre manteniendo la lógica de la matemática. Es importante mencionar el papel del alumno en estas clases, el cual consistía únicamente en la toma de apuntes o en plantear alguna duda sobre lo demostrado. El profesor que dictaba la parte teórica utilizaba como recurso algunos gráficos que permitirían al estudiante comprender los objetos matemáticos que introducía o analogías de funciones en una variable. El lenguaje matemático utilizado por el docente fue correcto, pero poco claro para el aprendiz. La segunda parte de la clase, llamada parte práctica, estaba a cargo de la profesora jefe de trabajos prácticos, quien proponía a los estudiantes la resolución de una guía de trabajos prácticos cuyos contenidos conceptuales estaban relacionados con lo desarrollado en la clase teórica. Los estudiantes debían resolver por sí solos los ejercicios y problemas. La docente ocupaba un rol de tutor que orientaba las dificultades de los alumnos y alumnas. En esta parte práctica, el estudiante debía poner en juego los conceptos y propiedades dadas en la clase teórica. Sin embargo, en reiteradas oportunidades, esto ocurría muy pocas veces, puesto que varios estudiantes no lograban hacer bajada teórica a la práctica. Claro está que la forma de trabajar era aplicar lo dado en la teoría. Esta forma de trabajo no promovía la construcción de los conceptos matemáticos por parte del estudiante, así como también la necesidad de los objetos matemáticos que se estuvieran desarrollando. Es decir, no se respondían las siguientes cuestiones. ¿En qué contexto se utilizaría estos conceptos? ¿Qué problemas resuelve? ¿Por qué se deben considerar ciertas restricciones en el estudio de un determinado teorema? ¿Qué ocurriría si no se cumplen las condiciones dadas? En esta, como muchas otras clases, el estudiante se limitaba a recibir información teórica para luego tratar de aplicarlo en las actividades prácticas. Un ejemplo más de escuchar y repetir sin otorgar sentido a lo dicho. Muchas gracias. Bueno, miren, les juro, yo no había mirado las clases antes. Esto me parece así, que Liliana se inspiró y participó, y Javier habilitó a que leyéramos al compañero. Miren, cuando hablamos de estructura didáctica, estamos hablando de el esquema que sigue metodológicamente el desarrollo de los contenidos. Y básicamente reconocemos dos tipos de estructuras didácticas. Esta primera, explicación, aplicación, que es un esquema que lo hemos incorporado a través de nuestra biografía escolar, la hemos vivido intensamente. El docente expone, chequea si han comprendido las nociones básicas y propone ejercicios para aplicar lo enseñado. Esta estructura didáctica garantiza el control sobre lo que se habla en la clase, pero tiene como limitación que dificulta la toma de posición por parte de los alumnos porque no promueve un pensamiento autónomo. La otra estructura es la de problematización, conceptualización.
Acá la enseñanza se inicia con la presentación de un caso, un problema seleccionado en relación con los contenidos que se espera enseñar. La idea es plantear desafíos para que los alumnos tomen posición y desarrollen un pensamiento autónomo. Enseñar es plantear problemas a partir de los cuales sea posible reelaborar los contenidos escolares y es también proveer toda la información necesaria para que los alumnos puedan avanzar en la reconstrucción de esos contenidos. Bien, yo les pregunto a ustedes, que todos hemos escuchado los dos relatos, ¿qué relato corresponde a la estructura explicación-aplicación? ¿Qué relato corresponde a la estructura problematización-conceptualización? ¿Qué les parece? Me parece que está bastante claro, sin miedo. Maite, ¿Sí? ¿Quién habla? Javier, del equipo Javier, de... dale. Yo creo que en nuestro caso, nuestro relato, digamos, el que leyó Marlene, corresponde a esta estructura didáctica de explicación y aplicación, porque precisamente consistía en que el profesor venía, nos daba los argumentos teóricos, y después nosotros era aplicarlo en la resolución de los ejercicios. Exacto. Que muchas veces eso no ocurría, digamos. El hecho de que hayamos visto algo en la teoría no necesariamente implicaba que lo entendamos. Pero el espíritu es a ver si ustedes piensan, y la pregunta es a Javier y a todos, ¿qué les parece? ¿Cuál sería la concepción epistemológica que está fundamentando esta estructura didáctica? ¿Cómo es la relación entre teoría y práctica? Porque esto tiene una explicación de por qué es típica esta estructura en la formación universitaria. Es más, hasta las horas de clase y quienes las dictan responden a esta estructura. Las clases teóricas las da el titular o el adjunto a cargo, las clases prácticas las dan los jefes de trabajos prácticos, los auxiliares. A mí muchísimas veces me han llamado preocupados en cátedras universitarias, decirme, profesora, ¿cómo hacemos para integrar, para relacionar, porque el titular da la clase teórica y después resulta que en el práctico el profesor a cargo se encuentra con que los alumnos no entendieron y tiene que ir a otro ritmo que no es el ritmo sincrónico con el desarrollo de las clases teóricas. ¿Quién es el que se supone que da la teoría, el que sabe más de la disciplina? ¿Y esto con qué concepción epistemológica tiene que ver? Por favor, cierren ahí el micrófono, hay alguien que está hablando, no sé qué. Sí, bueno, ¿qué les parece? ¿Cuál será la concepción epistemológica que subyace a esta estructura didáctica, explicación, aplicación? Maite, en el chat están comentando. Bueno, si podés por favor decir, a ver. Dice, estimo que el segundo relato se relaciona con la corriente epistemológica absolutista. Sí, absolutista y algo más. Dice Guido, la concepción epistemológica es el positivismo asociado al enfoque tradicional y también al tecnicista. Exactamente. A ver, acá se me disparó Exactamente, a ver, claramente la visión de relación entre teoría y práctica positivista, la que sostiene esta, y es un convencimiento, primero los teóricos, después la aplicación práctica a través de una guía o de lo que fuera. Ahora bien, yo con esto que por supuesto criticamos,
A ver, se me fue, ¿qué pasó acá? Hola, Maite, Betiana Salinas está levantando la mano para... Dale, Betiana, dale, Betiana. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes a todos. Hola, querida, hola. ¿Cómo está? Con respecto a la primera estructura, digamos, que es el de la explicación y aplicación, es como, no sé, es un pensamiento, ¿no? Es el que nos queda más cómodo, me parece, a la mayoría. Es como sentirnos, digamos, en un ámbito más seguro, como que estamos en nuestra zona de confort, digamos, ¿sí? ¿Y sí? Me parece como que eso subyace mucho en nuestras prácticas cotidianas. Sí, sí, y es muy cierto esto que decís que es nuestra zona de confort, pero además, y te agradezco lo que está diciendo Betiana, y con esto no asusto a los principiantes, sino es que hay que tomar conciencia. Trabajar con no es que esté mal, digamos, no, pero por ahí tendríamos que jugar con otras cuestiones. Yo ahora después voy a volver sobre esto de si está bien o si está mal la estructura. Ay, no estoy pudiendo pasar, a ver, disculpen, a ver, ahí. ¿Qué pasa con esta estructura? Esta estructura exige mucha formación por parte del docente, bancarse la incertidumbre, porque no sabemos con qué nos van a salir los alumnos, y tener un repertorio cognitivo y experiencial importante. Yo, por ejemplo, les soy sincera, a esta altura de mi vida, después de 30 años de profesión, yo disfruto con esta estructura. Me divierto con lo que puede salir, pero reconozco que hace 25 años me moría de susto. ¿Por qué? Porque el principiante no tiene el repertorio experiencial para aprenderse, y tiene que ver, lamentablemente, por qué el principiante se las ve complicada con esta estructura, porque en su biografía escolar vivió la otra. Si nosotros viviéramos esto, nos estaríamos todos nadando como el pez en el agua. Pero bueno, y con respecto a esto que dijo Betiana, realmente, yo les pido por favor que no califiquen las estructuras como buenas o malas. Las estructuras didácticas son, y es lo que aparece en la vida en las aulas. El problema, que sí lo tenemos que señalar, es que no es fructífero para los estudiantes vivir solo esta estructura. Que todas las cátedras y todos los dictados tengan explicación, aplicación. ¿Por qué? Porque una vez que se gradúan, esto no sirve. Para resolver los problemas de la práctica profesional no sirve. Tenemos que comenzar a vivir desde la formación de grado esta estructura, porque nos relaciona, nos pone en contacto con la realidad de la vida cotidiana. Y esta estructura, además, está asentada en los aportes del constructivismo y el cognitivismo social a lo que es la construcción de la clase. Esto tiene que ver con lo que venimos tratando acerca de las teorías de aprendizaje. Esta idea de que el sujeto es activo, que aprende en interacción con el medio y tiene una adaptación activa. Esta es la teoría piagetiana. Que el proceso de aprendizaje humano se puede describir como un proceso de continuo, equilibrio, desequilibrio, reequilibración, equilibrio, desequilibrio, reequilibración. ¿Qué es lo que provoca el desequilibrio? El conflicto cognitivo. ¿Y cuándo surge un conflicto cognitivo? Cuando lo que yo sé y lo que viví no me es suficiente para entender una nueva información o resolver un nuevo problema. Por otro lado, un aporte muy importante que realizan estas teorías cognitivas y constructivistas es que las estructuras, nuestra organización conceptual, cómo nos representamos la realidad, se asemeja metafóricamente más a la idea de redes, redes de ideas, redes de conceptos, y
las teorías previas, que serían los lentes conceptuales con los que entendemos la nueva información, siempre están operando. Y a veces pueden constituir, esto que aparece en segundo lugar, un obstáculo pedagógico o epistemológico, porque me impide entender la nueva información. La sigo leyendo desde lo anterior y no me doy cuenta. También otro aporte fundamental es el del error constructivo. En lugar de sancionar el error, lo que hacemos los docentes es, bueno, ¿por qué aparece esta respuesta o la ausencia de respuesta? ¿Qué hay detrás del error? Puede haber realmente un proceso de construcción que nosotros tenemos que apuntalar, que ayudar. O sea, nos apartamos de la idea del error como plausible de ser sancionado, como nos viene de la teoría conductista. En lugar de sancionar, tenemos que problematizar el error. ¿Por qué? Porque el error constructivo nos va a dar la reestructuración y el cambio conceptual. Bueno, entonces, de los aportes de las teorías constructivistas, ¿qué principios orientan nuestras prácticas didácticas? Esto, el sujeto que aprende no es una hoja en blanco. Yo a veces los escucho especialmente a los docentes de los primeros años de las carreras que dicen, no saben nada. No es que los estudiantes no saben. No saben lo que nosotros quisiéramos que tuvieran en su cabeza, pero no llegan llegan con un amplio rango de conceptos y procedimientos intelectuales de los cuales nosotros tenemos que partir. Las nuevas teorías se leen y se articulan con las previas. Estas teorías anteriores que tienen los alumnos a veces constituyen obstáculos pedagógicos porque les impiden aprender. Los conceptos y teorías se van estructurando a partir de múltiples articulaciones. El conflicto cognitivo pone en cuestión los preconceptos y posibilita el desequilibrio necesario para el aprendizaje. Esto quiere decir que sí o sí tiene que haber interrogantes, tiene que haber contraejemplos, tiene que haber contraargumentaciones, tenemos que movilizar la cabeza de los alumnos. El conocimiento es producto de un proceso de interacción. Y también para la adquisición del conocimiento científico es necesaria la ayuda pedagógica, no se aprende espontáneamente. El origen de las ideas alternativas construidas en la vida cotidiana de los sujetos de manera implícita, o en la escuela de manera implícita, son sensoriales, sociales y escolares. Para trabajar con estas ideas tenemos que hacerlas conscientes, que se expliciten y trabajarlas en situaciones problemáticas relacionadas con la carrera y proponer ejercicios metacognitivos que favorezcan la integración. ¿Qué quiere decir metacognitivo? Que le permita a los alumnos darse cuenta de lo que están haciendo y qué están aprendiendo. ¿Qué pasa con esas ideas previas que pueden constituir obstáculos? Lo que son representaciones vulgares en el sentido que no son científicas. ¿Por qué son tan poderosas? Miren, hay investigaciones hechas que muestran lo resistentes al cambio que son estas ideas. Aún con gente que cursa doctorados, a veces para resolver situaciones de la vida cotidiana, vuelven a sus ideas, a sus representaciones vulgares que no tienen nada que ver con el conocimiento científico. Estas representaciones son científicamente incorrectas, incompletas o fragmentadas, son implícitas, por eso cuestan ser verbalizadas, muy estables, tienen una coherencia interna, es decir, forman teorías personales, son resistentes al cambio, ¿por qué? Por lo último, porque son funcionales, resultan operativas.
aunque son personales, son compartidas y son históricas. En las investigaciones en el campo del constructivismo, distintos autores, de las teorías de autores e investigadores en el campo del constructivismo se desprenden distintas maneras de trabajar con estas ideas previas. Piaget dice trabajar con esas ideas, hacerlas emerger, desarrollarlas o confrontarlas, o ponerlas para que provocar el conflicto para que se reestructure. Bachelard propone que se las expliciten, pero para eliminarlas, refutarlas, confrontarlas y contradecirlas. O a través de ellas, que sería un poco más la teoría de Ausubel, interactuando con esas ideas previas. Bien, volvemos a estas cuestiones de la cognición y el aprendizaje humano. Yo muestro esto y ustedes después van a leer el Power. Estas 4 características que tenemos que tener presentes cuando pensamos nuestras clases, nuestras propuestas didácticas. El conocimiento y la creencias humanas son construcciones, es decir, la naturaleza construida del conocimiento y las creencias. ¿Qué significa construido? Que hubo un antes, desde el cual yo comienzo a entender el mundo. La naturaleza social de la cognición, la naturaleza contextualizada de la cognición, la naturaleza distribuida de la cognición. Yo acá voy con estas diapositivas un poco rápido, después ustedes las retoman. En relación con la segunda estructura, la estructura problematización, conceptualización, Delia Lerner nos dice, enseñar es plantear problemas a partir de los cuales sea posible reelaborar los contenidos escolares. Y es también proveer toda la información necesaria para que los niños, jóvenes o adultos puedan avanzar en la reconstrucción de esos contenidos. Enseñar es promover la discusión sobre los problemas planteados, es brindar la oportunidad de coordinar diferentes puntos de vista, es orientar hacia la resolución cooperativa de situaciones problemáticas. Enseñar es alentar a la formulación de conceptualizaciones necesarias para el progreso en el dominio del objeto de conocimiento. Es propiciar redefiniciones sucesivas hasta alcanzar un conocimiento próximo al saber socialmente establecido. Enseñar es, finalmente, promover que niños, niñas, jóvenes y adultos se planteen nuevos problemas fuera de la escuela o fuera del ámbito de la institución formadora. Entonces, el aprendizaje implica un proceso de reestructuración. Aprender significativamente y la comprensión son objetivos valiosos para que nosotros propongamos a nuestros estudiantes. Se trata de procesos complejos que pertenecen a la categoría del pensamiento de orden superior. Esto implica necesariamente considerar el papel del conocimiento preexistente. Los estudiantes llegan a la situación de formación con un amplio rango de conocimiento previo, habilidades, creencias y conceptos que influyen significativamente en lo que perciben del medio, cómo lo organizan e interpretan. Es importante ayudar a los alumnos a controlar su propio proceso de aprendizaje. Esto es el aprendizaje autorregulado. Dado que el centro está puesto en la comprensión, es importante que el alumno aprenda a reconocer cuándo comprende y cuándo necesita más información. ¿Qué estrategias pueden usar para evaluar si comprende? ¿Qué evidencias necesita para creer determinadas ideas? Entonces, aprender y hacer son acciones inseparables. Y los alumnos necesitan aprender en el contexto pertinente. Y el contexto se lo damos nosotros, gente.
nosotros, las tareas, las consignas, los recursos que utilizamos, ese es el contexto. Maite, ¿Sí? ahí está bastante interactivo el chat. Ah, y bueno, te leo algunas a ver. cuestiones para que puedas retomar esto que estás mencionando. A ver, espera, En el caso, ¿lo ves ahí? Sí, dale. A ver, espera, acá estoy con el chat, no lo puedo ver, si me lo decís, por favor. Sí, te lo leo. En el caso de la cursante María de Los Ángeles, dice, retomando esta idea que hoy mencionabas, de las ideas previas y demás, dice, sobre todo hoy en día, nuestros alumnos del primer año tienen mucho más conocimiento de la conectividad que nosotros, que estamos arrancando. Y Carlos dice, los alumnos de hoy tienen más conocimiento del entorno digital que los profesores que los forman. Estos fueron dos con relación a lo que estabas mencionando de la conectividad. Bien, y sí, es así. El tema con el conocimiento de la cultura digital de los estudiantes es que tienen mucho ese conocimiento, pero no está puesto al servicio de lo académico, que es una gran diferencia, y eso se lo tenemos que ayudar nosotros a construir. Gracias. Seguimos entonces. Por un lado vimos las estructuras didácticas y por qué pasar a una estructura, problematización, conceptualización, estaríamos apoyándonos en las investigaciones de las teorías constructivistas y cognitivistas sociales. Ahora, en una clase también podemos reconocer las arquitecturas, las formas que adoptan. Y acá tenemos la clase que nos leyó Marlene. La arquitectura, en una clase tradicional de matemáticas, yo lo vivía esto, yo también lo viví, no solo en matemáticas, en física, en química. Definición a cargo del profesor, ejemplos dados y resueltos por el profesor, modelando, y ejercicios a resolver por parte del alumno. La arquitectura tradicional de una clase de historia. Narración, información, y podemos poner video, película, podemos tener otras, y ilustraciones, ¿para qué? Para terminar en cuestionarios, que se responden con la narración, con la ilustración, con el libro de texto. La arquitectura de una clase de ciencias naturales. La descripción, explicación y definición a cargo del profesor titular, demostración a cargo del profesor auxiliar y la ejercitación a cargo de los alumnos. Después vuelvo a esa diapositiva. Desde los aportes constructivistas en relación con la estructura, problematización, conceptualización, vemos que, fíjense cómo cuesta incluso representar. Esta es una arquitectura que propone Liliana Sarjubjo. ¿Cómo se parte de conocimientos previos? ¿De quién partimos? De los alumnos. Si ustedes se fijan en las otras arquitecturas, siempre estamos partiendo del docente y del contenido. Acá estamos partiendo de lo que sabe el alumno. Plantearle situaciones problemáticas, abordar la situación problemática con lo que tenemos a mano, con esto, explicación, interrogatorio didáctico, apoyaturas visuales, narración, ejemplo, analogías, metáforas, método de caso, método de problema, método de proyectos, retos didácticos. Esto, la situación problemática puede ser abordada combinando estas formas básicas de enseñar, combinando metodologías como vamos a ver. ¿Para qué? El tratamiento de la situación problemática tiene que llevar a profundizar la comprensión, ampliar el mundo y la cabeza de los estudiantes. ¿Y qué es eso? Elaborar nuevos conceptos, procedimientos y teorías. Recién ahí viene el ejercicio. Hay que ejercitar, sí hay que ejercitar, pero hay que ejercitar sobre la base de la comprensión, no sobre porque el ensayo y el error, ¿no es cierto? Bueno, y ahí
nuevamente se abren otros esquemas. Elaboramos conceptos nuevos que después van a ser conocimientos previos para hacer frente a nuevas situaciones problemáticas. ¿Qué hacemos cuando construimos un concepto o una operación? Hans Aeblich, que fue un famoso pedagogo que se formó con Piaget, decía, bueno, primero cuando construimos conceptos u operaciones mentales, primero se construye. ¿Qué quiere decir con que primero se construye? Se establecen relaciones de semejanzas y diferencias entre lo que ya sé y la nueva información. Luego se elabora. Esto quiere decir que como lo comprendí, el conocimiento, el concepto, el proceso, yo lo puedo utilizar adecuadamente. Luego se fija. Fíjense, recién ahí en la escuela hacemos al revés. Partimos de la fijación para que después vayan a comprender los alumnos. ¿Para qué se fija? Para que se adquiera solidez y luego se aplica en nuevas situaciones. ¿Qué implica comprender? Miren, en realidad comprender es una noción muy amplia y puede significar todo esto que estamos diciendo. Puede significar explicar, justificar, analizar, establecer analogías, decirlo con las propias palabras, describir, inferir, evaluar, etcétera, etcétera. En definitiva, comprender es hacer cosas usando conocimientos previos para resolver nuevos problemas en situaciones inéditas. En relación con la comprensión y las operaciones complejas del pensamiento, en la década del 70, Bloom y colaboradores generaron una taxonomía que fue después muy usada en el campo educativo para clasificar a los objetivos de las planificaciones, y la verdad que se hizo un bastante mal uso de esto. Pero más allá del uso, a mí lo que me interesa es, vean cómo se entiende desde esta idea la construcción de un pensamiento de orden superior. Para Bloom y colaboradores, las operaciones complejas del pensamiento se van construyendo sobre la base de operaciones más simples. Ellos llegan a crear una taxonomía, una clasificación de 6 procesos intelectuales. En la base estarían los más simples: recordar, comprender, luego aplicar, luego analizar, luego evaluar, luego crear como, diríamos, la operación más compleja. Bueno, esta taxonomía fue muy criticada, hoy es reformulada. Yo lo que critico en este caso es esta idea de, de concatenación de las operaciones, de que para evaluar tengo que analizar antes aplicar, antes comprender, y no sé si esto es así, porque por ahí comprender es un proceso tan complejo como el de la creación. Entonces, en ese sentido, yo creo que estos investigadores, Richard, Church y Morrison, que forman parte, o han formado parte del Proyecto Cero de Harvard, que trabaja todo lo que es la enseñanza para la comprensión, e investigando el pensamiento que circula en la escuela, dicen, bueno, podemos proponer un mapa de pensamiento presente en la comprensión, identificando 8 tipos de pensamiento que la ayudan a desarrollar. Fíjense, piensen ustedes en lo que ustedes hacen en sus disciplinas o en sus campos profesionales. Observar de cerca y describir qué hay ahí. Construir explicaciones e interpretaciones. Razonar con evidencias. Establecer conexiones. Tener en cuenta diferentes puntos de vista y perspectivas. Captar lo esencial y llegar a conclusiones. Preguntarse y hacerse preguntas. Descubrir la complejidad e ir más allá de la superficie.
Otros investigadores aportan e identifican otros 6 procesos intelectuales más. Identificar patrones y hacer generalizaciones, generar posibilidades y alternativas, evaluar evidencia, argumentos y acciones, formular planes y acciones de monitoreo, identificar afirmaciones, suposiciones y prejuicios, fíjense qué complejo es esto, aclarar prioridades, condiciones y lo que se conoce. Bueno, lo interesante de esto, que pueden haber otras operaciones del pensamiento implicados en la comprensión. Lo interesante de esto es que en ningún momento ellos dicen, por ejemplo, que preguntarse y hacer preguntas requiere primero observar de cerca y describir qué hay ahí. No, no hay esa relación de antecedente consecuente y en un sentido lineal acumulativo. Lo que sí dicen es que cada una de estas operaciones tienen distintos niveles de complejidad, de manera tal de, por ejemplo, tomemos el tercero, razonar con evidencias. Un novato, un principiante, va a razonar con evidencias de determinado modo, muy distinto a como un profesional experto o experimentado va a razonar con evidencias. Esa es la diferenciación que hay en estas operaciones. La diferencia entre cómo lo hace alguien sin experiencia o que recién se está iniciando a alguien que tiene un repertorio experiencial cognitivo importante. Y acá me quedo a ver qué les parece, no sé si están comentando esto y si se está entendiendo mi planteo de, bueno, tenemos que trabajar operaciones complejas, sí las tenemos que trabajar, pero no pensemos en esta idea de encadenamiento, porque el proceso de pensamiento no es lineal, es justamente en redes, como dicen los neurocientíficos. Si ustedes quieren buscar una imagen, es más parecido, nuestra cognición se parece más a las redes neuronales que a una pirámide como la estaban proponiendo Bloom y colaboradores. Ahora, lo interesante es cómo ayudamos para alguien que no tiene experiencia o recién se está iniciando para que vaya enriqueciendo y complejizando paulatinamente estas operaciones. No sé si se entiende el planteo. ¿Estamos? ¿Me pueden hacer así con los deditos? Así yo me quedo un poco tranquila. Bueno, gracias, gracias. Seguimos entonces compartiendo pantalla. Ahí ya se me... Ay, ay, ay. Cuando salgo y entro, después se me descompagina esto. Bien. Entonces, en relación con esta diferencia entre expertos y novatos, vamos a tomar el aporte de Perkin, que también formó parte de este grupo cero de Harvard. Y él habla de su apuesta, su propuesta de aprendizaje pleno. Él que dice que en la escuela y en la formación profesional también, aprendemos fragmentadamente la realidad en estudio, la materia, la profesión, es como que después juntamos todas las partes del puzzle y va a quedar armado. Y él dice que en realidad, si nosotros miramos cómo se aprende un deporte, o los niños que juegan espontáneamente, es el juego completo a la escala que puede hacer el que está empezando se está iniciando. No es que va parte por parte, sino todo el juego adaptado a sus posibilidades. Y él habla de 7 principios del aprendizaje pleno. Primero, jugar el juego completo. Segundo, y acá fíjense lo importante, lograr que valga la pena jugar el juego del aprendizaje.
Acá viene toda la parte motivacional. Trabajar sobre las partes difíciles. Jugar de visitante. Descubrir el juego oculto. Aprender del equipo y de los otros equipos. Aprender el juego del aprendizaje. Yo los invito, obviamente, a leer a Perkins. Está subida en la bibliografía, seguramente. Y él que dice, bueno, ¿cómo se aprende? ¿Cuáles son metodologías de aprendizaje pleno? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos. Son todas aquellas metodologías que ponen en situación al alumno, en la situación de la vida real. Por eso se llaman actividades auténticas. Y entonces acá nos conectamos, volvemos a la idea de clase. Fíjense lo que dice Alicia Camilloni. La clase, que es un momento en la historia de aprendizaje, reflejará o no la coherencia de decisiones y prácticas del docente y su consecución más o menos feliz. Es decir, no salió bien o mal la clase. Ella lo está diciendo de una manera elegante. Como dice Alicia Camilloni, la buena clase no hay un parámetro de buena clase. No hay un catálogo de criterios que me ayuden, no es como las normas IRAM, no vamos a tener esto. Pero sí podemos tener algunos principios de orientación para pensar nuestras clases en términos de buenas clases. No existe un protocolo único para organizar una clase. El formato depende de los fines propios que tiene la clase en una secuencia de clases que tiene un eje en común y que en conjunto denominamos unidad didáctica. Como rasgos de una buena clase, podemos, y con toda la razón, señala la autora, dos cuestiones. La reflexión del docente sobre los distintos componentes de las situaciones de enseñanza y aprendizaje, y la coherencia. Miren, por la coherencia pasa todo. La coherencia entre fines, objetivos, metas de aprendizaje y ¿qué? Medios, estrategias de enseñanza, actividades de aprendizaje, recursos, agregaría yo acá, y tiempos asignados para su realización. ¿Qué dimensiones se ponen en juego en el diseño de la enseñanza? Los propósitos, los contenidos, la relación con los saberes previos de los estudiantes, los niveles de logro deseados para los aprendizajes, las estrategias de enseñanza, los intereses, motivaciones y expectativas de los estudiantes, el clima de la clase que depende de la relación docente-alumnos, docente-cada alumno, alumno-docente, alumno-alumna. Todo esto hace al clima que se vive. A ver, acá, la autoimagen que tiene el docente de sí mismo, la concepción de la función del docente que tenemos, de los estudiantes, qué tipo de trabajos proponemos dentro y fuera de la clase, cómo evaluamos los aprendizajes y la enseñanza, y la adaptación de la enseñanza a las diversas características de los alumnos y el grado o forma de individualización que adopte. Yo incorporo acá, esto escribió Alicia antes de la pandemia, de adaptación al contexto pandémico, porque todo esto hace. Bueno, entonces, acá estamos comenzando a trabajar la idea de clase. Vamos a avanzar en el próximo encuentro sincrónico en las estrategias didácticas. Pero acá lo importante es, bueno, es decir, ¿qué se juega en una clase? Y cuáles son las estructuras y arquitecturas que puede adoptar. Y esto depende, acá enlazo con lo anterior, de nuestras propias concepciones de conocimiento, aprendizaje, función social de la escuela y enseñanza. Voy a cortar acá porque le escribí a María, María Galdiano, para agregar una clase sincrónica más esta semana.
Lo estoy preguntando porque hay gente que tiene sus agendas, sus cuestiones, y yo, no sé, acá también están los colegas, yo agregaría una clase o martes o miércoles, también a esta hora, de 6 a 7:30, para poder darle más apoyos a ustedes, y les diría que traigan a la clase, miren los relatos de clase de ustedes y traigan preguntas, díganme, profesora, para mí es esta estructura, esta arquitectura, bueno, vamos a hacer el miércoles entonces. Traigan preguntas, este Power va a estar subido, léanlo, y traigan preguntas para resolverlas entre todos. Bueno, sí, acá ya hay gente que me dice que sí, somos muchos. Bueno, los que puedan, igual, todas las clases están subidas, así que los que pueden estamos el miércoles y los que no, nos encontramos el día 21 en la próxima clase con Zoom. Un poco más tarde, más de las 6, el tema es que los horarios por ahí mucho no. Sí, Miguel Ángel, acá dice que están muchos con exámenes, ya lo sé, nosotros también.